Continuamos a través de Encuentro Directo por RNN, Canal 27, y habíamos quedado con la parte final de las observaciones con respecto al Código Penal de la República Dominicana, aprobado en el Senado de la República esta misma semana, Ramón. Es importante apuntar que hay dos factores muy determinantes encaminados a hacer justicia verdadera. Uno es el cúmulo de penas, porque ahí sí hay una proporcionalidad y también una retroalimentación con respecto a ya no solo bajar penas, que es lo que ha sido la tendencia histórica, sino también de que en el caso de que haya agravantes, que se aplique. Y para eso el cúmulo de penas. También es importante destacar que hay más de un centenar de nuevas tipificaciones penales que finalmente, no digo que con esto debamos alegrarnos por el tema de estar modernizados, porque lamentablemente eso quiere decir que el mundo está cada vez más violento. Ahora, ciertamente hay que atender los temas de sicariato, de crimen organizado de una manera distinta, mucho más ampliada, y es lo que viene a hacer este nuevo Código Penal, que ahora pasa a la Cámara Baja. Pero claro, esto es todavía un proceso porque sabemos que vendrán observaciones en la Cámara de Diputados y significa volver a regresar a la Cámara Alta este proyecto que ya tiene, como tú muy bien mencionaste al iniciar, prácticamente casi 30 años, 3 décadas sin Bailando en el lograr. Congreso. Así es, bailando pegado y a veces con guitarras y otras tantas con violín. Lo importante aquí es que nos mantengamos firmes en obtener finalmente un camino que encauce la verdadera justicia en la República Dominicana y tener cuidado con algunos términos como la discriminación, que aunque está amparado bajo la Constitución Dominicana, hay muchos mecanismos que vienen de agendas foráneas que buscan tergiversarlo. No es lo mismo ser iguales ante la ley que mediante la ley. Somos iguales, Ramón, ante la ley, porque no Claro. debe establecerse ningún privilegio entre una persona u otra más allá de sus capacidades o sus habilidades. Pero a través de esta agenda foránea es hacerlo mediante la ley, que eso quiere decir algunas acciones como la que hizo Miriam Germán Brito en septiembre de 2023, instruyendo al Ministerio Público a que cualquier persona que se identifique como miembro de la comunidad LGBTQ+, como dicen ahora, entonces tiene que ser acatado como se autopercibe. Imagínate un hombre acusado de violencia machista. Si dice que se autopercibe mujer, ya no hay delito. Claro, Un caos. ya sé. También hay otro tema a propósito del caos, Ramón, y lo tenemos justo al lado. Y en algunos términos, Y ya muy dentro. cerca. Demasiado, porque con esta misión de los primeros 400 keniatas en Haití, estamos viendo un claro patrón, lo dijimos de hecho la semana pasada, de que se trata de una operación de inteligencia, porque ellos no tienen ahí una misión de pacificar Haití, de hecho no son un cuerpo de paz, pero tampoco hay una buena historia con respecto a la misión de estabilización MINUSTAH y los mismos cuerpos de paz que dejaron peores miserias en Haití. Por eso reafirmo que se trata de una operación de inteligencia para controlar, eso sí, pero no la situación que están pasando los haitianos, sino para controlar quienes han enviado a estas Claro. fuerzas especiales a custodiar sus verdaderos intereses. Y ahí tendríamos que mencionar al nuevo primer ministro de Haití, que no es la primera vez que ocupa el cargo y que resulta ser mano derecha del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien por todos es conocido, tiene amplios intereses en Haití, y ya no es un tema solo de las minas de oro, Ramón. Claro. Entonces, ¿qué le quiere decir eso? Recuerden algo, desde las Naciones Unidas, Bill Clinton fue enviado a Haití como una misión especial para reconstruirlo luego del terremoto. ¿Y qué pasó? Los grandes escándalos de desvíos de fondos millonarios a través de las ONGs manejados por ellos, que al día de hoy no tenemos respuesta, pero el desvío ocurrió. Exacto. Ciertamente, Karina, como tú señalas, la semana pasada llegaron unas tropas tropas kenianas a Puerto Príncipe, Haití, pero ahí han continuado el mismo desorden, la misma, por este señor barbecue, y se supo que al menos 20 personas fueron asesinadas por miembros de la coalición de bandas que asaltaron la subcomisaría de la Policía de la Comunidad Criser Sur de Puerto Príncipe, en un hecho perpetrado a pesar de la presencia de las tropas kenianas.
Y es lo que nos remite a lo mismo. Exacto. Entonces, inclusive eso ocurrió en la subcomisaría el domingo y su posterior demolición el lunes pasado, dirigida por el ex policía Jimmy Cheriser, alias Barbecue. De hecho, esta misma semana, Ramón, la jefa de la ONU en Haití, alertó que esta misión de kenianos era insuficiente porque antes de poder plantear cualquier tipo de solución, ella señala que se tiene que resolver la realidad social. Si esto no ha pasado en más de un siglo, ¿por qué? Porque en realidad no es atender la crisis de los haitianos, ojo con esto, sino de Haití. Y ahí hay una enorme diferencia, porque desde el año 1949, desde ese mismo organismo multilateral que son las Naciones Unidas, un informe recomendó que la única solución viable de Haití era la emigración masiva. ¿Y que hemos visto a lo largo de los años? Precisamente eso, y que todas las políticas y recomendaciones de las Naciones Unidas a través de sus distintas agencias son encaminadas en el mismo sentido, emigrar de manera masiva y a la República Dominicana que evite deportar, o sea, en pocas palabras, porque que no apliquemos nuestras leyes. Al final, a República Dominicana es que le cae ese pesado, esa carga pesada, porque muchas veces Estados Unidos se hace de la vista gorda. Y este es un país, Karina, que yo siempre he dicho, que desde la muerte de su presidente, Jovenel Moïse, sigue en el caos y en el desorden. Pero es que eso nunca va a cambiar. No, eso, y lo sabemos, Ramón. Y un ejemplo de eso es que aún tanto las tropas de Kenia siguen con el mismo desorden. Porque es que la idea no es que esos keniatas vayan a controlar el clima de crisis que llevan los haitianos. No, al contrario, es fomentarla, custodiando los intereses de quienes los enviaron allí. Porque, ¿cuál es el plan que señale desde 1949 de manera definida? Un Haití sin haitianos. Y para que esto sea posible, evidentemente cuentan con el buen vecino, la República Dominicana. Por eso es que tenemos tanta corrupción, no solo en la frontera, que se hace de la vista gorda cuando cruzan, sino también cuando están en territorio nacional, pasar por procesos supuestamente de regularización irregulares para dotarles de derechos que no se corresponden. Y ahora, al día de hoy, tenemos que para el 2023 el parto de haitianas en suelo dominicano aumentó un 3%, mientras los partos de dominicanas descendieron un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre he criticado eso, Karen. Aquí usted puede ver en una clínica más fácilmente una haitiana en una cama y una dominicana en el piso. Y no solo por un tema de la dignidad. Es que, señores, esto impacta la propia democracia y los cimientos de soberanía nacional. De hecho, así como el 3% sube en partos haitianas y desciende el 6% de las dominicanas, es un claro indicador de que tenemos una sustitución de población en curso y que para cuando pasen unos 5 o 10 años más, la balanza habrá terminado su conteo. Entonces, esto es un tema también de seguridad nacional porque fíjense lo que pasó recientemente. Es una frontera que nunca ha servido tampoco. Pero es que se apuesta que nos sirva porque es lo que va a permitir que se concrete lo que siempre han dicho que no es, pero que de facto sí es, una solución dominicana al problema haitiano. De manera que los keniatas están custodiando sus intereses y no son los del pueblo haitiano. Al pueblo haitiano hay que sacarlo de Haití porque ese es el verdadero obstáculo de los que mandan en Haití. Exacto. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y tal como habíamos anunciado, nos acompañará en la entrevista estelar el licenciado Daniel Pousuazo. Él es politólogo y experto en seguridad ciudadana. Ya volvemos.